Y bueno, voy a saludar a los que están por aquí conectados. Bueno, los que prendieron la cámara primero. Daily, Anthony, se me fue. Joan, también estaba muy bien. Buenas noches, qué rico verlos. Hola. Buenas noches, profe. Bueno, también tenemos por aquí a Amanda, a Angie Mercado y Angie Ramírez. Anthony, que ya lo habíamos saludado. Camila, Carolina, Charol, Chelsea, Cindy, Angélica, Daniela Martínez, Daniela Quintana, Darlenis, Daylin, Diana Carolina, Diana Tavares, Eili, Gabriela, Gisette, Jenny, Yari, Joana, Joan, Joan Liliana y Joan Ocampo. Juan, Juan Guzmán y Juan Montoya, muy bien. Karen, Kelly, Lady Giraldo y Lady Vélez, bien. Liliana, Lina Henao, Lina Lenis, Lisette, Lorena, María, Melanie, Nicolás Orozco y Nicolás Tavares. Uy, estamos bastantes conectados, qué chévere. Norman, Paola, Paula, Sandra, Stephanie, Tania, Tatiana Agudelo, Tatiana Mota, Tatiana Patiño, Verónica, Wilson, Jimena, Xiomara, Janina, Jessica Castro y Jessica Olarte. Muy bien. Ladies, Juliana y Yubisa. Muy bien. Buenas noches para todos. ¿Cómo me les ha ido esta semana? Bien, excelente. Bien, Bueno, excelente. muy bien. Listo. Entonces, como habíamos quedado en nuestra sesión anterior, vamos a tratar hoy nuestro tema un poco más teórico sobre algunos conceptos básicos en cuanto a la estadística y vamos a iniciar hablando también de los tipos de variables y las escalas de medición. Entonces vamos a arrancar con nuestro tema. Veíamos en la sesión anterior que nuestra pregunta orientadora de este eje es qué implicaciones tiene en mi campo de acción el uso de la estadística descriptiva. Entonces vamos, Profe, dime, qué pena interrumpir. Antes de que tranquilo. comience la clase, es que estamos hablando con los compañeros Ajá. y en lo personal, algunos no sabíamos, incluyéndome yo, que la clase tú la habías dividido en dos, para Uh-huh. los días martes y jueves. Sí. Y resulta que se cruzan varias personas esa parte. Uh-huh. Entonces, pues con varios compañeros se habló hoy en el grupo que tenemos para ver si tú dejas la clase los días martes, las 2 horas. Las 2 horas el día martes Yo también y, lo estoy Algo- de acuerdo, profe. y no se les cruza. No, a mí Sí, los sí se martes me cruza. tampoco, a mí A los mí sí se martes. me cruza. Sí, es que o- a algunos se les puede cruzar. Por eso fue sí, que nos dejaron los dos horarios así divididos. nosotros hicimos una votación, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, 8 personas votaron en un cuadrito que hice y 2 votaron de que no. O sea, de que el jueves 2 tuvieron la votación y 8 el día martes. Entonces, no sé si metemos eso democráticamente o qué. A mí en lo personal, yo votaría por solamente el día martes, Yo porque también, la yo clase también. me queda, todas las clases me quedan martes, miércoles y jueves, ya. A mí también. A mí también, Bueno, profe. ahí tenemos un inconveniente y es que tendríamos que hablar también con las personas del otro grupo, del grupo 202, porque con ellos también hicimos el mismo acuerdo. Entonces, tendríamos que mirar en la clase del jueves, yo les preguntaría si Ujú. a ellos les parece bien y o si se les cruza, a alguien se le debe cruzar, o sea, es muy difícil que a todos nos coincida todo el martes o el jueves. Entonces, yo pregunto, yo consulto con ellos para mirar qué opción podemos tener. Si a ellos también se les cruza el martes, pues entonces nos tocaría dejarlo así y la opción que nos queda es ver la grabación. La otra cosa que yo les propongo es que lo ensayemos esta semana a ver cómo nos va.
dejando la clase así y que ustedes puedan ver la grabación del encuentro cuando hagamos la práctica, a ver cómo nos va, solo por hacer el ensayo. Si no, pues revisamos cómo lo dejamos. Porque realmente la hora y media que tenemos a la semana es muy cortica para todo el tema que tenemos que trabajar. Y sí me gustaría que profundizáramos un poco más en algunos temas como en la cosa más práctica, ¿cierto? Como nos funcione más hacerle el tema práctico. Habíamos pensado, también me habían sugerido que turnáramos la sesión teórica y práctica, que puede que para esta semana sea teórico el martes y el jueves práctico, y para la otra semana hiciéramos práctico el martes y el jueves teórico. Pero entonces ahí podemos también como revisar ese tema para que ustedes puedan asistir. Igual como les digo, la grabación les queda disponible para que ustedes también la puedan consultar. Pero aquí entonces yo tomo nota para mirar qué nos dice el grupo 202. Sí, porque pues yo opino que esto debe ser en democracia, pues sí, Ajá, en sí. el grupo hay bastantes personas y la mayoría, no todos, pero opinaron de que sí, de que solamente los martes. Ok, listo. Ujú. Bueno, yo le pregunto también a los del otro grupo Profe, y ya porque yo les cuento. Ok, sí, profe, porque por lo menos en mi caso yo no estoy ni en el grupo que manifiesta el compañero Anthony, ni conocía de la votación ni de la opinión, y a mí por lo menos sí se me cruza. E incluso iba a decir pues algo de lo que usted estaba manifestando, proponer de pronto que fueran alternadas, porque creo que esto es un beneficio que usted nos está dando para profundizar, pero en sí nuestra clase es solo martes, ¿cierto? Ajá, sí. Que aceptamos porque nos conviene a nosotros profundizarlo más y tener más espacios y pueden ser alternadas, igual está la grabación, pero a mí por lo menos sí me parece que pues creo que hay conectadas 60 personas en este momento, no sé si excepto yo, o sea, 59 personas votaron que sí, porque yo por lo menos no tenía ese conocimiento. Sí, eso lo discutimos en la sesión anterior, hace 8 días en el encuentro sincrónico. Ahí fue donde llegamos a ese acuerdo de poderlo hacer de esa manera, aprovechando que teníamos pues el espacio de encuentro de los dos grupos para aprovechar un poco más el tiempo de conexión que tenemos. Pero entonces, aquí yo tomo nota de lo que ustedes me proponen. Yo hablo con el grupo y les envío un correo contándoles como que qué opinan los demás y ya tomaríamos alguna decisión, ¿vale? De todas maneras, lo podemos ensayar así esta semana, ya como lo teníamos planeado, y revisamos a ver si nos funciona o si tenemos que hacer algún ajuste, porque pues la idea también es que lo podamos hacer consensuado, ¿cierto? Que no sea ni impuesto y que ustedes también estén cómodos con la decisión. Bueno, por acá está John y Janina. Janina, cuéntanos. Buenas noches, profe, para mis compañeros. Bueno, yo soy del grupo de los jueves. A mí también se me cruza, pero igual yo hago el intento de meterme los jueves, ¿sí? Doy mi clase, termino y de una vez sigo con la clase de usted. Hoy también se me cruzaba con inglés, hoy di inglés ahora y ya terminamos y de ahora estoy con usted. O sea, se les cruza, ¿cómo se les cruzaría el horario? Sí, tiene que haber algún cruce, a alguien siempre se le debe cruzar porque pues igual ya ahora tenemos inglés que es obligatorio, inglés es casi como nuestro comodín. Si a algunos se les cruza con inglés o con otra clase, entonces pues por eso digamos que tenemos la opción de dejar como los espacios abiertos también para que ustedes se puedan conectar en el horario que más se ajuste, sin que pues tengamos algún inconveniente por la asistencia. Igual como ustedes saben, ya las grabaciones nos quedan también compartidas. Yo le comparto las grabaciones de ambos grupos para que ustedes puedan también revisar lo que hacemos en cada encuentro. John, cuéntanos. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Hola, John. No, básicamente quería pues dar mi punto de vista referente a ese tema. Pues obviamente yo le voy a ser muy sincero, inicialmente cuando yo dije 2 veces a la semana, ay, como que no, últimamente no me estaba llevando muy bien con la estadística, pero pues lo vi obviamente desde el punto de vista de que
pues obviamente si a uno le cuesta de pronto un poquito un tema, pues es mejor que todo quede más claro y tener esos dos espacios. Entonces, para mí igual quedaría bien como se ha propuesto y pues igual quedan las grabaciones. La ventaja es que usted nos envía las grabaciones. De hecho, el semestre pasado creo que casi la gran mayoría de las veces me tocaba ver las grabaciones y uno pausaba y repetía y pausaba y así era que tocaba, porque por el tema laboral el semestre pasado fue muy fuerte y me tocaba así. Entonces yo creo que nos podemos defender. Igual yo creo que aquí habemos más de 60 personas conectadas en estos momentos. Yo creo que cada grupo viene a ser como de 30, ¿cierto, profe? Más o menos casi 50. Ah, bueno, casi 50. O sea, yo creería que aquí habemos por lo menos un... Curso y medio casi. 70-30 o 60-40, ¿cierto? Un 60% que sea del grupo de los martes y el resto que seamos de los jueves, ¿cierto? Pero pues, desde mi concepto yo creería que estaría bien así, pues ya nos defendemos con las grabaciones. Si por alguna razón no pudimos conectarnos, muchachos, nos defendemos con las grabaciones y pausamos y repetimos y tenemos así. Igual como les había mencionado también en la sesión anterior, yo soy tutor académico. También voy a tener unos horarios de tutoría en caso de que ustedes pues tengan alguna duda que les quede después de ver los videos, de asistir al encuentro, de hacer los ejercicios. Entonces, estamos como organizando los horarios para que ustedes también puedan tener ese espacio de consulta y poder reforzar los temas que veamos. Entonces, digamos que mi interés sí es que efectivamente salgamos muy bien preparados en estadística, porque sí es una asignatura y unos conocimientos que vamos a necesitar de aquí en adelante. Entonces, para que aprovechemos este espacio. Listo, bueno, tengo otras dos manitas levantadas, Daniela y Paola, y pues las escucho a ustedes dos y continuamos con la sesión porque ya se nos va la clase y no alcanzamos a abordar el tema. Paola. Buenas noches para todos. Bueno, pues yo, como poniendo mi punto de vista sobre la mesa, creo que pues la estadística es una de las materias que tiene más rango de pérdida durante la carrera. Entonces, tener la posibilidad de ver la materia en horarios que nos permitan entenderla mucho mejor, pues sería beneficioso. Eso por una parte. Y por otra parte, creo, no sé, hay muchas personas que no están en el grupo de WhatsApp. Entonces, creo que basar la votación por el grupo de WhatsApp no sería muy equitativo, teniendo en cuenta que pues somos dos grupos. Entonces, pues si el tema es hacerlo democráticamente, ¿no sería mejor que de pronto, pues yo sé que es un poco más trabajo, pero pues sería la manera como de saber bien la percepción de todo el grupo, como hacer de pronto una encuesta en la que verdaderamente podamos verificar cuál es la opinión general del grupo, pues para poder saber qué piensan los demás, pues los demás estudiantes y el otro grupo, y pues poder tomar una decisión como más acorde a lo que opinemos la mayoría, porque pues podemos en este momento estar sesgados porque no todos tenemos la misma información. Listo, me parece buena idea lo de la encuesta. Yo podría hacerla y se las envío a todos, a los dos grupos, mañana, contextualizando un poco con lo que hablamos hoy, para que ya con ese resultado, pues nos acojamos y tengamos pues ya una decisión al respecto y pues con la mayoría nos quedamos, ¿vale? Listo. Daniela. Hola, profe, buenas noches. Profe, a mí la verdad, los jueves no me es posible conectarme ni a la teoría, creo que es, a la práctica, porque es que la verdad se me cruza, tengo de 8 a 10 de la noche la clase con la profesora de desarrollo. Entonces, yo opino que debería ser mejor, digamos, teoría práctica para los grupos que puedan conectarse los martes y teoría práctica para los que se puedan conectar los jueves. Pero yo por mi parte yo no puedo conectarme los jueves porque no me es posible. Lo que pasa es que lo que les mencionaba, en hora y media no alcanzamos a ver teoría y práctica del tema, es muy difícil, pero bueno. Hacemos la encuesta, digamos que entiendo que a todos se les puede cruzar, bien sea martes o bien sea jueves. O
O sea, todos estamos en la misma condición o por alguna razón no podemos asistir y eso lo entiendo y eso lo habíamos hablado y no hay problema en ese sentido. También tienen ustedes la flexibilidad de si están inscritos en este grupo y su horario era el martes y no pueden, pues también pueden asistir al del jueves, porque la idea es que puedan aprovechar estos espacios. Pero creo que la solución más hegemónica que podemos tener es hacer la encuesta y que por la mayoría nos podamos guiar en la solución. Yo dejaría la encuesta abierta y les comparto los resultados para que ustedes los conozcan y ya sepamos que con esa decisión que es de la mayoría nos vamos. Y Igual, profe, quedan las grabaciones, quedan toda la información para que ustedes puedan consultarla. igual pues si me pueden agregar al grupo de WhatsApp también se les agradecería mucho porque yo no estaba ni enterada del grupo de WhatsApp ni nada, entonces pues bueno, ahí en los mensajes puedes escribir tu número, no sé, alguien que tenga el grupo de WhatsApp y que te pueda ya te envío agregar. el link que yo Listo, creé. Anthony, gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces, si les parece, iniciamos entonces con nuestro tema para que no se nos quede por ahí, podamos avanzar y podamos despejar dudas que yo sé que deben tener muchas y tal vez esa es la angustia que ustedes también manifiestan en este momento, porque pues obviamente hay mucho tema, cosas desconocidas para algunos, para otros pues hay que reforzar cositas, entonces la idea es que aprovechemos este espacio para poder hablar de esos conceptos básicos que requerimos y para tocar el tema de los tipos de variable y las escalas de medición. Entonces, es posible que hoy nos alarguemos un poquito más para poder, digamos, reponer este tiempo que hemos tomado para cuadrarlo de nuestros horarios. Entonces, la idea es que aprovechemos tal vez hasta las 10 y nos iríamos hoy para poder abordar el tema, ¿vale? Bueno, yo les había propuesto una tarea con la base de datos que la pueden encontrar en el foro de actualización académica, que es el que ustedes, la encuesta que ustedes respondieron. Les propuse 3 preguntas para desarrollar o 3 actividades para desarrollar y la primera, que es la que vamos a revisar hoy, es sobre identificar en cada una de esas preguntas el tipo de variable y la escala de medición. ¿Cómo les fue con esta tarea? ¿Lograron hacerla? María, ¿la hiciste? Sí. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Hola. Sí, profe, sí la hice, pero pues ahí investigando un poco con el tipo de la gran variedad que hay de variables, no sé, tuve la confusión. Para mí, con esa encuesta, eran la variable cualitativa y cuantitativa, pero no sé porque siempre vi varios tipos de variables, entonces... Ok, listo. Vamos entonces a abordar esos tipos de variables y cómo están ligadas esas escalas de medición a los tipos de variable. Listo, entonces eso lo revisamos ahorita. Anthony. Sí, lo que dices del punto, yo alcancé a ver varias cosas con los tipos de variables, claro. Cómo se subdividen, qué es cada una. Y pues la tarea se basaba en definir como las edades, creo, si mal no recuerdo, con las tablas de frecuencia también. Estuve estudiando cómo se manejan pues el X1, N1, que son los valores de la variable ordenada, la absoluta, la relativa. Pues empapándome, pues. Sí. Muy bien. O sea, ya avanzaste incluso en el punto 2. Muy bien. Sí. Listo, perfecto. Angie. Hola, profe. Bueno, al inicio yo también me embolaté porque yo me puse a hacer sin leer el eje. Investigué y me aparecían varias y también me aparecían otras opciones de la escala. Entonces lo hice con eso y cuando leí el eje pues me tocó ir a cambiar. Yo hice hasta la 3, pero pues la segunda yo me basé en tablas dinámicas, no sé si se hacía con eso o otras aplicaciones, y pues las identifiqué, las cualitativas, cuantitativas, como las cuantitativas las que tenían números como edades y
pues como esas fechas, cuántos hijos, y las cualitativas, las otras que eran de característica o opción de 1 a 10. Bueno, muy bien, vamos por ahí, muy bien, excelente. Xiomara. A mí como que lo que se me dificultó fue lo de las escalas. O sea, yo siento que hice bien la parte de las variables, pero por ejemplo, para algunas preguntas sí no supe con qué escala se medían. Y lo de las tablas de frecuencia, en la pregunta de las carreras estudiadas anteriormente, sí no pude hacer la tabla, o sea, no supe cómo organizarla. Ok, listo, perfecto. Cindy. Buenas noches, profe. Hola. Bueno, con respecto al tema del tipo de variable, me fue bien y bueno, con la escala también. Solamente que quedé un poco enredada de pronto en la pregunta de las fechas de nacimiento, porque bueno, como son números, uno pensaría que es cuantitativa, pero como que leyendo y analizando lo que dice como tal, la cualitativa, a mí me parece que esa es más cualitativa, porque digamos que no es un valor cerrado como tal. Entonces yo la dejé como cualitativa ordinal. Bueno, ya la revisamos. Ok. Esa nos puede generar ahí como dudas. Muy bien. Sí. Listo. Daniela. Profe, yo también ya lo estoy haciendo y yo usé fórmulas para filtrar las edades, de la gente, o sea, las edades y las regiones donde viven y todas esas cosas. Ok, listo. Perfecto. Bueno, digamos que cuando ya pasemos al tema de las tablas de frecuencia, hay 1000 maneras de hacer las tablas de frecuencia. Como lo decía, creo que Angie, a través de tablas dinámicas se puede hacer, podemos hacer filtros, podemos, bueno, hacer muchas cosas. Aquí nos vamos a ceñir al ejemplo que tenemos en nuestro referente de pensamiento, que es como la manera, digamos, entre comillas, manual de poder hacer una tabla de frecuencia, para que nosotros entendamos de dónde vienen esos datos y cuál es la idea y cómo es que hacemos esas tablas de frecuencia desde cero para poder entender esa información, cuál es la información que hay detrás de. Entonces vamos a tener como también esas salvedades nos vamos a ir guiando por el referente de pensamiento, pero también vamos a poder ver otras opciones diferentes o de pronto, sí, diferentes de cómo poder hacer estos cálculos de una manera más sencilla. Por eso les propongo que trabajemos también en Excel y a partir del segundo eje podemos trabajar con SPSS, que es otro programa estadístico que también allí casi que automáticamente nos arroja las tablas de frecuencia, pero es importante que nosotros entendamos de dónde viene la información, cuál es el sentido de una tabla de frecuencia, qué nos permite, qué información podemos recolectar allí, y eso es lo que vamos a hacer en este primer eje, ¿vale? Lisette. Hola, buenas noches. Profe, lo que pasa es que pues haciendo el primer punto y pues revisando también para intentar hacer el segundo punto, me di cuenta que en el documento, en el del eje 1, en la página 17, donde aparece la amplitud de intervalos, que aparece el ejemplo, hay un error terminando, digamos, las fracciones que dice la amplitud del intervalo, que aparece dato mayor, dato menor, que aparece 97,24/8, da igual 73/8 y aparece igual a 37,5. Ahí tuve un pequeño, por ese errorcito me pegué una confundida total, pero fue cuando revisé las otras fracciones de la parte de arriba de las anteriores páginas y me di cuenta que ahí había un error en esa fracción. Ok, listo. Ya tomé nota entonces para que lo podamos revisar. No sé si se pueda corregir, pero aquí yo lo reporto para que lo puedan revisar. Igual ya en los procedimientos, pues lo revisamos en la próxima sesión, en la sesión del jueves ya nos centramos en el procedimiento para que ustedes les quede un poco más claro y podamos aclarar también esas dudas. Profe, una pregunta. Dime. Pero la tarea yo por lo menos la hice averiguando pues la variable, la escala de medición, el tipo, por ejemplo, en lo que decía la compañera Cindy, yo coloqué en años
que la escala de medición es la razón y es cuantitativo. Ujú. Y tengo el porqué, o sea, de cada cosa iba sacando el porqué Perfecto. y iba colocando ahí. Listo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita vamos a revisar cada una de esas preguntas y vamos a entender por qué es una variable cualitativa o cuantitativa y por qué su escala de medición. Entonces, hasta allá vamos a llegar para poder aclarar esas dudas que nos quedan. Pero muy bien, excelente, porque efectivamente han estado juiciosos, revisando, consultando, y esa es la idea para llegar a nuestros encuentros sincrónicos con esas dudas y que efectivamente podamos aprovechar y las podamos aclarar. Entonces, excelente, muy bien. Bueno, vamos entonces a mirar estos conceptos básicos para poder ubicar un poco qué hace la estadística también aquí en psicología, qué nos permite y qué información es la que podemos nosotros procesar con esta herramienta. Entonces, aquí vemos que la estadística es una introducción a la estadística descriptiva. Entonces, tenemos dos ramas de la estadística, la descriptiva y la inferencial, como les mencionaba en la sesión anterior. La estadística 1 es la estadística descriptiva, que es una rama de la estadística que se encarga de resumir y organizar grandes volúmenes de datos, de manera que se puedan interpretar fácilmente. Entonces, cuando yo tengo muchos datos, como tal vez lo que tenemos en nuestra base de datos, tenemos aproximadamente unos 70 datos, entonces allí ya podemos decir que tenemos un volumen de datos amplio y la estadística nos permite resumirla y poder presentar unos resultados y hacer un análisis y una interpretación de una manera más ágil y más fácil. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos con la estadística. Entonces, ese objetivo es básicamente describir esas características del conjunto de datos. Entonces, cuántos estudiantes somos, cuántos tienen hijos, cuántos no tienen, cuántos hijos tienen la mayoría de los estudiantes, la edad de los estudiantes, si se les dificulta o no se les dificulta las matemáticas. Entonces, con todas esas preguntas que tenemos de ejemplo allí en nuestra base de datos, es que nosotros podemos poder hacer esa descripción de esos datos. En cuanto a las funciones principales de la estadística, pues tenemos básicamente estas tres funciones, digamos, inicialmente de la estadística descriptiva, que es primero resumir los datos mediante algunas medidas, también como la media, la mediana, la moda, que son medidas que vamos a ir revisando en el eje 2, que nos dan la posibilidad de hacer unos análisis un poco más profundos de los datos. La organización de los datos también, utilizando tablas de frecuencia y distribuciones, y una visualización también de esos datos con los gráficos, que es la otra parte del tema que tenemos aquí en nuestro eje 1. Entonces, ¿qué tipo de gráficos también podemos utilizar al momento de hacer estos análisis, de hacer este resumen de datos y poder hacer esas conclusiones a partir de esa información? En la psicología, la estadística descriptiva se utiliza para presentar resultados de encuestas, de experimentos, de estudios, facilitando la comprensión de tendencias de patrones y distribuciones de variables. Entonces, hay unas variables, por ejemplo, como el nivel de ansiedad, el rendimiento académico. De aquí también podemos utilizarlo en investigación. La mayoría de las investigaciones que son cuantitativas utilizan este tipo de estrategias para poder comunicar esos resultados. Entonces, si ustedes leen un artículo científico, allí se reporta cuántos participantes, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál es el promedio de la edad, cuál es el nivel educativo, ese tipo de características de esas personas que participan en el estudio. Entonces, para eso también nos sirve y poder ver si esos resultados pues son válidos también para poderlos replicar en otras poblaciones. Pero digamos que ya eso en temas de investigación. María, cuéntanos. No, profe, ahorita que estabas hablando lo del tema de las gráficas, me adelanto yo un poquito como a ese otro punto. Veía lo de los gráficos en diagramas de barras y de los histogramas. Pero pues ahí es donde me entró como la confusión porque aparentemente son como muy parecidos, sino que unos van juntos, los otros van separados, las barritas.
y según lo que consulté, pues les decía que para los histogramas se usan más que todos los datos continuos y para los de barra los datos categóricos o nominales. Pero Sí. entonces, ¿cómo puede diferenciar uno ese tipo de datos? Bueno, ahí ya tendríamos que entrar a revisar el tipo de variable. Entonces, ya sabiendo cuando tenemos una variable cualitativa, que ya lo vamos a ver más adelante, podemos utilizar una gráfica de barras, de las barritas que son separadas. Cuando ya tenemos datos cuantitativos, si estos datos son continuos, es decir, que pueden tener decimales o hay una cantidad de datos infinitos entre uno y otro, por ejemplo, las notas, ¿cierto? Yo puedo sacarme 20 puntos o 18.35 o 17.36, entonces hay un continuo de datos. Ahí yo utilizaría el histograma de frecuencias. Entonces, eso lo vamos a profundizar en la próxima sesión, ¿vale? Pero digamos que la raíz de todo y que es muy importante de aquí en adelante es poder identificar el tipo de variable. Sabiendo yo o identificando qué tipo de variable es, yo ya puedo ir escogiendo qué estadísticos puedo utilizar, qué gráficos puedo utilizar, qué tabla de frecuencia también puedo utilizar. Entonces, eso nos da como la pauta para poder hacer esa interpretación, ¿vale? Ah, ok, profe. O sea, en ese orden de ideas, el factor principal para tener en cuenta en el momento en que tengamos esa encuesta para empezar a trabajar es primero identificar el tipo de variable. Sí, exactamente. primero. Es lo primero. Sí. Entonces nos ayuda a orientar nuestro análisis. Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Listo, vamos a ver algunas diferencias entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que la estadística inferencial es la que vamos a ver en estadística 2. Entonces, el objetivo, como veíamos, de la estadística descriptiva es resumir y describir los datos que podemos recopilar. Hasta ahí llega nuestra estadística. No le podemos pedir más a la estadística descriptiva porque ese es su objetivo, resumir y describir los datos. Hay algunos ejemplos de técnicas para poder lograr ese objetivo, que son cálculo de medidas, de media, mediana, moda, desviación estándar, creación de gráficos, tablas de frecuencia, que esto es lo que vamos a trabajar en el curso. Adicionalmente vamos a ver dos estadísticos que también son muy utilizados, que son las correlaciones y la regresión lineal. Esos también los tenemos como tema en este curso. Entonces lo vamos a ver más o menos en el eje 3. Y un par de temas más que nos darían como la introducción a la estadística descriptiva, que son las medidas de posición, como la asimetría y la kurtosis, que nos dan como la primera noción de una distribución normal, que es lo que vamos a utilizar en la estadística descriptiva. El uso de la estadística descriptiva es infinito, ¿cierto? Pero realmente lo que nos permite es presentar datos de una muestra sin hacer generalizaciones a una población más amplia. Entonces, esa es como la limitación que nosotros tenemos. Podemos tomar los datos de una pequeña porción de una muestra, que ya vamos a hablar sobre la diferencia entre la población y la muestra, y de allí poder sacar estos datos sin generalizar a una población. Ya ahorita les explico un poco más en qué consiste esto. La estadística inferencial, su objetivo es realizar conclusiones o predicciones sobre una población calculando en una muestra. Es decir, de una población yo tomo una parte y con esa parte que tomo puedo hacer conclusiones y generalizar sobre la población. Entonces, esa es un poco la diferencia. Va un poco más allá, no nos quedamos solamente con lo que hay en la muestra, sino cómo a partir de esa muestra puedo generalizar esos resultados a una población. Entonces aquí ya tenemos otras técnicas como la prueba de hipótesis, intervalos de confianza, análisis de regresión y demás. Unos estadísticos que van un poco más allá que solamente la descripción de los datos. Y su uso pues permite hacer inferencias de diferentes características de una población, estimar parámetros y probar hipótesis, que son los temas que tenemos acá. Y efectivamente esto es lo que vamos a hacer en la estadística inferencial. Entonces, para que tengamos un panorama de qué hacemos aquí y qué vamos a hacer en la estadística inferencial. Entonces, aquí vamos a resumir y describir los datos que podamos recolectar. Entonces, con esa encuesta que ya ustedes respondieron, lo que vamos a hacer es eso, resumir y describir los datos que nosotros recolectamos.
Tenemos aquí otro concepto importante, que es el concepto de población y de muestra. Entonces, voy a poner un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo este concepto y veamos la diferencia de ambos. Supongamos que este cuadrado, este cuadrado no, esto es un rectángulo. Este rectángulo puede ejemplificar a todos los estudiantes de área andina. Entonces, esa es mi gran conjunto universal. Esto viene un poco de la teoría de conjuntos. Mi conjunto universal es todos los estudiantes de área andina. Pero yo quiero saber y conocer las características de los estudiantes, no de toda área andina, sino solamente de psicología. Entonces, ya de ese conjunto universal, que es este rectángulo, que son todos los estudiantes de área andina, yo ya tomo una población en específico que van a ser los estudiantes de psicología. Entonces, ya son los que están aquí en este circulito naranja. Yo hubiera podido aplicarles a todos los estudiantes de psicología la encuesta que ustedes respondieron. Pero imagínense cuántos estudiantes de psicología tiene el programa. Tiene más o menos como 3.000 estudiantes. Voy a poner cualquier dato. ¿Se imaginan recolectar los datos de 3.000 estudiantes? Si con ustedes que eran casi 100, solamente recolectamos como 60 o 70 datos, imagínense cómo sería recolectar todos estos datos. Entonces, a veces la recolección de datos se nos hace un poco difícil. Por eso utilizamos la estrategia de tomar una muestra. Es decir, de todos estos estudiantes que cumplen esa condición de ser estudiantes de psicología, yo tomé una pequeña parte. Y esa pequeña parte son los estudiantes del grupo 201 y 202. Con esos datos, yo ya puedo hacerme una idea de cuáles son las características de los estudiantes de psicología y de los estudiantes de psicología virtual, que pueden ser diferentes a los de psicología presencial. Y eso sí es verídico. Los estudiantes de psicología presencial, por lo general, su promedio de edad es menor, o sea, tienen menos edad que los estudiantes de psicología virtual. Aquí tenemos una amplia gama y ustedes ya se dieron cuenta en cuál es la edad mínima y la edad máxima que tenemos en el grupo de estudiantes que están en nuestros grupos 201 y 202, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos unas características diferentes. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de población y muestra. En la estadística descriptiva nos interesa solamente la muestra, poder hacer una descripción de esa muestra. Entonces, aquí ya vamos a salir sabiendo cuál es nuestro promedio de edad, cuál es la edad mínima, la edad máxima, el rango, cuál es la desviación estándar, bueno, todos esos estadísticos de esta pequeña muestra. En la estadística inferencial, lo que se hace es que a partir de esta muestra, yo puedo generalizar y puedo decir cuáles son las características de la población, que eso es lo que se hace en la estadística 2. Nosotros aquí vamos a tratar el tema de la muestra. ¿Hasta ahí alguna duda con respecto al muestra y población? Anthony. La pregunta es que lo que tú entonces estás diciendo, lo que yo entiendo, sería entonces cuantitativa, pero la población entonces de los estudiantes de psicología se dividiría en dos, virtuales y presenciales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sé cuál es discreta y cuál es continua? Si sé que la discreta se cuentan puntos específicos o ambas serían discretas o ambas continuas. Bueno, hasta aquí no hemos hablado del tema de tipos de variables. Solamente estamos identificando cuál va a ser como mi foco de interés. ¿Qué datos quiero recolectar? Entonces ahí yo miro, bueno, ¿qué grupo de personas son de mi interés? Aquí me interesan los estudiantes de psicología y tomé cómo muestran los estudiantes de psicología virtual. Entonces, podemos decir también que la población serían los estudiantes de psicología virtual y una muestra serían los grupos 201 y 202. Entonces, ahí estamos como, la idea es que nosotros podamos tomar de un conjunto grande una pequeña parte y de esa pequeña parte es que nosotros podemos tener esos datos y poder hacer esa descripción de los datos. Ya ahora vamos a qué es lo que vamos a averiguar, que ya serían nuestras variables. Entonces ya los tengo a ustedes. ¿Qué les voy a preguntar? Entonces ahí ya vamos a los datos de nuestra encuesta, que es la información que yo voy a recolectar de esa muestra.
Entonces vamos como por partes. Vamos de lo grande ya a lo más pequeño que terminaríamos como las escalas de medición, ¿vale? Sí, a lo más específico. Exactamente. Listo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar, entramos en materia sobre la definición y la clasificación de las variables. Entonces, una variable es una característica o propiedad que pueden tomar distintos valores. Por eso se llama variable. Si ustedes recuerdan, por allá cuando estábamos en matemáticas en el colegio, o los que han estudiado otra carrera, una constante es lo contrario de una variable. Una constante es algo que siempre va a ser ese valor. Siempre va a estar ahí, va a ser una constante. La variable es la que puede tomar diferentes valores, puede tomar diferentes categorías y en este caso nosotros trabajamos con variables. Variables la vamos a llamar a las preguntas que hicimos en nuestra encuesta. Todas esas son variables, porque yo puedo preguntar hoy la edad, pero ya en mi estudio pueda que no sea relevante la edad, sino el estrato socioeconómico, por ejemplo. Entonces, esas características que yo voy a recolectar o que yo voy a investigar pueden ser cambiantes. Por ejemplo, hoy me interesa saber qué piensan las personas sobre la salud mental en Colombia. Hay unas ciertas preguntas que me orientan a recoger esa información y poder hacer un análisis. Pero pueda que ya el otro semestre no me interese la salud mental en Colombia, sino la percepción de seguridad. Entonces, ya esas preguntas van a ser diferentes. Pero siempre estaremos hablando de variables. Y estas variables se utilizan en casi que todos los amplios campos de la psicología. En la psicología clínica tenemos variables, en la psicología organizacional, en la educativa, son diferentes variables. Digamos que mi foco de atención es diferente, pero en esencia y en el análisis estadístico va a ser lo mismo. Entonces, es una herramienta que podemos utilizar en todos los enfoques en psicología. Entonces, ahora sí, vemos esta clasificación de nuestras variables. Tenemos como primera clasificación las variables cualitativas, que son categóricas, que son cualidades, que son características. Esa es la definición de una variable cualitativa. Entonces, son aquellas que describen una cualidad o categoría. Entonces, cuando hablamos de hablamos de cualidad, categoría, ¿cierto? No se pueden medir numéricamente de forma directa. Esa es su gran, digamos, característica. Entonces, por ejemplo, si les pregunto a ustedes qué color de ojos tienen, yo no puedo cuantificar el color de ojos de manera numérica porque es una característica de cada uno de nosotros. Entonces, entraría ese color de ojos como una variable cualitativa. Lo que podría hacer ahí es contar cuántos tienen ojos cafés, cuántos tienen ojos azules, ojos verdes, ojos grises, pero no podría decir y darle una categoría numérica al color de ojos, ni decir que es mejor tener color de ojos azul que café, ni que sea mejor el verde que los ojos negros, no. Ahí solamente puedo dar contabilizar, ¿cierto? Contar cuántos tienen ese color de ojos. Un ejemplo en psicología es el tipo de terapia. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de cuál es la terapia más efectiva. Entonces, yo puedo preguntar cuál tipo de terapia fue que hizo la persona. Una terapia cognitivo-conductual, una terapia psicodinámica, una terapia humanista. Puedo decir cuántas personas tomaron cada uno de los tipos de terapia. Pero en sí no puedo cuantificar ese tipo de terapia porque es una característica. Entonces, siempre que hablemos de una variable cualitativa, estamos hablando de una característica o una cualidad. Otro ejemplo es el género, masculino, femenino o no binario. Entonces, también es una característica. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos no binario puedo tener? Entonces, también es característica, no es cuantificable.
Y veamos por acá las variables cuantitativas. Como su nombre lo indica, el cuanti me indica una cantidad. Entonces, siempre que esté hablando de variables cuantitativas, estoy hablando de cantidades y son variables de tipo numérico. Entonces, acá hay que tener algo muy claro y es que no necesariamente el que mi variable tenga números indica que es una variable cuantitativa. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos son del grupo 201 y cuántos del grupo 202? El grupo 201 es una característica, aunque esté en números, que puede ser el grupo A y grupo B, grupo 1 y grupo 2. Entonces, solamente es una característica, aunque esté expresada en números. No sé si me hago entender, porque a veces uno tiene la idea de que si todo tiene números es cuantitativo y no necesariamente es así. Entonces, hay que entender muy bien si ese número hace referencia a una categoría o si efectivamente a una cantidad. Entonces, la variable cuantitativa es una cantidad. Si en sí misma yo puedo tener una cantidad de esa variable, es una variable cuantitativa. Ya por ahí nos adelantamos en una que es la edad, ¿cierto? O sea, es numérica, no es una característica, es numérica, es una cantidad, es cuántos años tengo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que yo nací hasta el día de hoy? Estamos hablando de una cantidad. Entonces, ahí sí hablaríamos de una variable cuantitativa. Son aquellas que se expresan en números y permiten realizar operaciones matemáticas. Esto también es como un tip para poderlas distinguir. Si yo con esa variable puedo hacer operaciones matemáticas, llámese suma, restas, multiplicación, división, sacar un promedio, sacar una desviación estándar, es una variable cuantitativa. Esa es otra característica que podemos tener allí. Angie. Hola, profe. ¿Se puede preguntar de la actividad? Sí. ¿De la actividad evaluativa? De la actividad de la tarea. De la tarea, sí. Sí. En esa variable cuantitativa, ¿cierto que ahí no entraría la que es de escala? Esa es cualitativa, que uno tenía que calificar de 1 a 10. Porque aparecen números, pero es como decir qué tal le pareció bueno o malo, del 1 al 10. Bueno, ya vamos para allá a centrarnos en esas. Vamos a ir una por una a identificar a ver si la percepción que tenemos es correcta. Si yo la clasifiqué de manera correcta. Con eso ya vamos despejando dudas. Pero ya teniendo estas definiciones, ya nos va quedando un poco más claro al momento de leer cada una de esas preguntas. Si efectivamente es cualitativa o si es cuantitativa. Y vamos a mirar también las escalas de medición. Entonces ya vamos por partecitas, pero vamos a llegar a esa pregunta también y allí ya lo profundizamos para poderte responder, ¿vale? Gracias. Listo. Un ejemplo de esta variable cuantitativa, por ejemplo, es la edad de los participantes. ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años tengo? Otro puede ser el puntaje obtenido en una prueba de inteligencia, que ya es algo un poco más cercano a lo psicológico. Un puntaje en una prueba de inteligencia, un puntaje en una encuesta de satisfacción, por ejemplo. Entonces ahí ya vamos a ver cómo se manejan este tipo de variables para poderlas clasificar. Algo importante, esta clasificación es importante en psicología para definir cómo se recopilarán, analizarán e interpretarán los datos en una investigación. ¿A qué me refiero con esto? A que, y esto es una tarea que ustedes van a realizar en el eje 3, ustedes van a tener que construir una encuesta y van a tener que crear las preguntas. Entonces, para crear las preguntas, yo debo pensar, bueno, yo quiero que las personas me respondan cuál va a ser su intención de voto para las próximas elecciones, por poner algún tema. Las preguntas que yo voy a hacer van a ser cualitativas o cuantitativas. Yo quiero que me den características o que me den cantidades. Entonces, desde ahí yo empiezo a pensar, bueno, necesito construir 2 preguntas cuantitativas. ¿Cómo voy a construir esa pregunta para que la persona me responda en números? ¿O cómo voy a construir esa pregunta para que la persona me responda en categorías? Entonces, esto también nos orienta a qué tipo de información yo
voy a recolectar, si es una información cualitativa o cuantitativa. Entonces ya sabemos que si yo tomo variables cualitativas, no voy a hacer cálculos numéricos, porque esa no es una característica de las variables cuantitativas. Entonces, si son categorías, lo máximo que yo puedo hacer es contabilizar cuántas personas respondieron a esa categoría. Si yo ya quiero hacer un análisis de pronto un poco más profundo, utilizar un poco más la estadística, pues tomo variables cuantitativas que me permiten hacer cálculos. Media, mediana, moda, desviación, todas las estadísticas que vamos a calcular más adelante. Entonces, esto es importante también para tenerlo en cuenta al momento de construir o realizar una investigación o hacer una recolección de datos. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. ¿Todo bien? ¿Fácil? Tranquilo hasta ahora. Bueno, vamos tranqui, sí, esto va a ser muy tranqui, van a ver que sí. Depende de usted, profe. Y de ustedes, de lo juiciosos que sean y si han estado bastante juiciosos, entonces súper bien. Listo, entonces miremos cómo se dividen estas variables, las escalas de medición, las famosas escalas de medición. Entonces ya tenemos por aquí las variables. Sabemos que tenemos variable cualitativa y cuantitativa. Ya conocemos las características de las dos. Ahora vamos a ver las escalas de medición, que es lo que tenemos por acá. Entonces, las escalas de medición determinan el tipo de análisis estadístico que se puede realizar con los datos, ya que indican la naturaleza de la información recolectada. Entonces, dependiendo de la información recolectada y de la naturaleza de los datos, yo puedo orientarme sobre estas escalas de medición y poder saber qué estadísticos, qué análisis puedo realizar. Entonces, vamos a ver que las variables cualitativas las podemos dividir en dos, en una variable cualitativa nominal o cualitativa ordinal. Si ustedes quieren, tómenle un pantallazo a esta grafiquita, que esto nos va a ayudar ahorita a orientar nuestro análisis. Las variables cuantitativas las podemos clasificar en dos escalas de medición también, que serán la escala de intervalo y la escala de razón. Pero al interior de estas dos escalas tenemos como una subdivisión, que ese tipo de variables que veíamos en el referente de pensamiento que nos decían que si es discreta o si es continua. Entonces, aparte de tener esta escala de medición que puede ser de intervalo o de razón, las escalas de razón pueden ser continuas o discretas. ¿Qué es eso de continuo? ¿Qué es eso de discreto? Para que lo podamos entender un poco más fácil, cuando hablamos de una escala de razón continua, es aquella que tiene números enteros. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tengo? Tengo 1, 2, 3, pero yo no digo que tengo un hijo y medio, 1.3 hijos, 1.53 hijos, no. O tengo 1, o tengo 2, o tengo 0. A eso me refiero con esa escala continua, con esa escala, perdón, discreta, esa es la escala discreta que no tiene decimales. Entonces, tiene números enteros, no tiene decimales. Esa es la discreta. La continua es la que sí tiene decimales o tiene números continuos. Por ejemplo, el peso. ¿Cuánto peso? Yo peso 53.7 kilos. Otra persona puede pesar 60.17 kilos. Entonces, tenemos números que no son enteros, que pueden tener decimales y tiene sentido que tenga decimales. Entonces, esa es como la diferencia entre las dos. Entre la discreta, que es de números enteros sin decimales, y la continua, que es números que sean escalas infinitos, continuas, que pueden ser infinitos o que tienen decimales. ¿Vale? Hasta ahí, ¿clara la diferencia entre las dos? Listo, muy bien. Vamos entonces a adentrarnos en cómo identificar una variable cualitativa nominal, ordinal, una cuantitativa de intervalo y de razón. Entonces, por aquí tenemos la escala de medición nominal. Recuerden que esta escala de medición nominal es para variables cualitativas. La característica de esta escala de medición es que nos clasifica los datos en categorías, sin importar el orden. O sea, no importa el orden. Volvemos al tema del color de ojos.
que tengo ojos azules, cafés, verdes, negros. Simplemente clasifico los datos en esas 4 categorías, que son los 4 posibles colores de ojos, digamos que sean solo 4. Entonces, ahí organizo mis datos. Pero no estoy diciendo que sea mejor tener ojos verdes que cafés, ni negros, ni azules. Simplemente, ¿cuántos están en cada categoría? Esa es la característica de la escala nominal. Un ejemplo en psicología. El diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene la persona? Ansiedad, depresión, trastorno bipolar, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos tienen ansiedad? ¿Cuántos tienen depresión? ¿Cuántos tienen un trastorno bipolar? Entonces, estoy hablando de características y poder clasificar a los participantes o a las personas que respondieron mi encuesta o a las personas que están participando en mi investigación en esas categorías. Categorías de respuesta sí o no, por ejemplo. Entonces, ¿usted sabe manejar un automóvil? ¿Sí o no? Son 2 posibles respuestas, o sí o no. Entonces, cuando veamos preguntas también de este tipo, de sí o no, pues estamos ante una variable cualitativa con una escala de medición nominal. Sí o no, también es nominal. ¿Y cómo hacemos la representación visual? ¿Sí? ¿O qué gráficos podemos utilizar en una escala de medición nominal? Podemos utilizar diagramas de barras, también podemos utilizar diagramas de torta, pero ahí ya tendríamos que mirar cuántas categorías y visualmente qué tanta información nos da. Entonces, ese es un ejercicio que vamos a hacer la próxima sesión. Pero podemos utilizar gráficos de barras, gráficos de torta, básicamente esos 2 gráficos. Miremos acá un ejemplo de una escala de medición nominal. Entonces acá está el número total de artículos publicados en Iberoamérica entre los años 2003 y 2007 en las principales áreas de la psicología clínica. Entonces, por aquí tenemos los años 2003 a 2007 y cada una de las barritas es un área de la psicología clínica en la que se publicaron artículos. Entonces, por aquí en esta moradita tenemos en psicopatología, esta rojita es informe, es enfoque terapéutico, por aquí en estas que no se ven casi porque son poquitas las publicaciones, tenemos formación del psicólogo, diagnóstico psicológico, en evaluación psicológica es esta moradita y en psicoterapia esta. Entonces aquí tenemos diferentes categorías. Entonces ahí nos están contando cuántos artículos se publicaron de cada una de esas categorías en ese tiempo, en cada uno de esos años. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos graficar también la información para poder hacer un análisis más rápido, más ágil. Entonces, si yo les preguntara a ustedes acá, ¿en qué año se realizaron más publicaciones con respecto a psicoterapia, por ejemplo? ¿Cuál sería ese año? ¿2004? 2004, ¿cierto? Aquí está. Y fue la mayor publicación, psicoterapia. Y si vemos en los otros años, también han sido muy importantes esas publicaciones en psicoterapia, casi que han sido las mayores en cada uno de los años. ¿Cuál sería la que menos se ha publicado? ¿En 2003? 2007. En 2007, fue donde menos. 2007, sí. Sí. Ajá. Entonces aquí podemos sacar un montón de información. Lo que sí nos queda claro es que de formación del psicólogo y diagnóstico psicológico hay muy poquitas publicaciones. En el 2006 casi que ni hubo, ¿cierto? Que son estas dos de acá. En el 2004 hubo estas poquitas. En el 2005 también. En el 2003 no hubo. Entonces, de aquí podemos sacar un montón de información. Y ese es el objetivo de la estadística descriptiva. Que solamente yo con una gráfica o con una tabla de frecuencias, yo ya puedo hacer un análisis de qué pasó con esa variable, ¿vale? Hasta ahí vamos bien con la escala de medición nominal. ¿Alguna pregunta? Señora, todo bien. Listo, muy bien. Perfecto.
Vámonos entonces con la escala de medición ordinal, que también es de una variable cualitativa. Entonces recuerden, cualitativa se divide en dos, nominal y ordinal. En la ordinal, la característica que tenemos es que los datos se pueden ordenar o clasificar, pero las diferencias entre rangos no son necesariamente iguales. Entonces, aquí la palabra clave es ordenar, que haya un orden en esa variable, no solamente una característica. Si es solamente una característica y el orden no importa, como en el color de ojos, entonces es nominal. Entonces Pero es lo contrario a la nominal, profe. es como el siguiente paso de la nominal. Tengo una característica, pero en esa característica importa el orden. Un ejemplo clásico es en una competencia de atletismo. No es lo mismo llegar de primeras que de segundas o de terceras. Entonces también son categorías, pero es mucho mejor llegar de primeras que de segundas o de terceras. Entonces ahí el orden importa. Entonces esa es una escala de medición ordinal. Un ejemplo, digamos, más cotidiano para nosotros puede ser el nivel educativo. No es lo mismo estar en primaria o haber cursado solamente primaria que ya haber hecho un postdoctorado, por ejemplo. Y yo tengo que pasar por cada una de esas escalas para poder llegar al postdoctorado. Yo no puedo saltarme del bachillerato a hacer de una vez una especialización. No, yo tengo que terminar el bachillerato, estudiar una carrera profesional y luego ahí sí aspirar a una especialización. Entonces, casi que es una escala que yo voy, es como una escalerita la que yo voy escalando. Ahí hay una noción de orden. Entonces, ahí estamos ante una escala de medición ordinal. ¿Sí es claro? Sí, señora. Listo. Claro como el agua. Como el agua que me estoy tomando. Salud. Entonces, ya sabemos, puede haber una escala cualitativa. Entonces, yo en la cualitativa digo, bueno, esto es solamente una categoría, color de ojos, o también importa el orden. Si importa el orden, entonces tenemos una variable ordinal. Por ejemplo, el nivel educativo. Es una escala de medición ordinal. Otro ejemplo puede ser el estrato socioeconómico. El estrato socioeconómico también tiene ciertas características cada uno de los estratos. No es lo mismo estar en estrato 1 que en estrato 2, 3, 4, 5 o 6, como lo tenemos acá en Colombia. Ahora, es la misma noción de la clasificación del CISBEN. Ya estamos cambiando del estrato al CISBEN, pero es lo mismo. Ya no tenemos estrato 1, 2, 3, 4, sino clasificaciones del CISBEN que van de la A a la D, creo, y entre cada una hay diferente numeración según las condiciones socioeconómicas de las personas o de las familias. Entonces, también hay un orden implícito allí. Entonces, esa también sería una escala de medición ordinal. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Perfecto todo? Listo, muy bien. Sí, profe. Ejemplos en psicología, por ejemplo, niveles de satisfacción, alto, medio, bajo. No es lo mismo tener una satisfacción baja que una alta. Entonces, cuando hablemos de niveles en categorías, ojo porque vamos a ver algo de niveles ya numérico, que eso ya es otra cosa. Niveles en categorías, estamos hablando de medición ordinal. Otra es la clasificación del nivel de estrés, por ejemplo. Leve, moderado, severo. Tenemos 3 categorías cualitativas donde no es lo mismo tener un nivel de estrés leve que un nivel de estrés severo. Entonces allí el orden importa. Entonces cuando pensemos que ese orden importa, pero es una categoría, entonces hablamos de una ordinal. Y la representación visual o las gráficas que podemos hacer también son los gráficos de barras, los diagramas de flujo. Ahí hay unos diagramas de flujo que también se pueden hacer, pero digamos que acá también podemos utilizar gráficos de barras o incluso gráficos de torta, digamos torta y barras para las variables cualitativas, que eso ya lo profundizaremos en la próxima sesión, pero para que vayamos teniendo una idea. Histogramas no, porque pues no son cantidades, entonces no sería adecuado utilizar histogramas. Entonces, ojo, siempre hay que analizar qué tipo de variable para saber qué gráfico sería el adecuado. Aquí tenemos un ejemplo.
Entonces tenemos aquí un gráfico de barras donde tenemos por este lado la gravedad del asma. Tenemos personas con un nivel de asma grave, leve y moderado. Aquí deberían haber estado, digamos, en orden, ¿cierto? Leve, moderado y grave, pero pues en esta gráfica lo hicieron así, al revés, pero bueno. Tenemos el tabaquismo, si consume tabaco o no. Los que no pueden tener un asma leve. Los que sí, es más común que tengan un asma grave. Entonces, ahí ya también vamos analizando ciertas cosas a partir de esa gráfica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Muy bien. Norman, Buenas noches, profe. Una pregunta. dime. O sea que, digamos, independientemente del orden en esta, a pesar de que debe haber un orden para poder que sea ordinal, ¿sí? Si en un diagrama, sea de torta o de barra, que son ambos para las cualitativas, no va a haber, digamos, como mucho conflicto a la hora de analizar datos si no se escribe un orden normal. O sea, aquí la crítica es que esto debería estar en orden. Digamos que Ok. por el simple hecho de yo poder transmitir una información que deba ser entendible, práctica. Entonces, esta es una crítica a esa gráfica, O sea que que sí es debería mejor estar el en orden. orden. Ajá, sí, siempre en orden. Siempre lo que las variables, las categorías o lo que sea, yo los debo tener en un orden para que sea, digamos, como obvio el orden, ¿cierto? Siempre, siempre. Bien sea por orden alfabético o en este caso porque el orden es importante acá al nivel, si es leve, moderado, severo. Entonces, ahí tenemos que tener esa diferenciación o por cuáles son las categorías que tienen más personas en cada una. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para que visualmente se vea bien y que pueda yo tener como esa posibilidad de hacer un análisis sin tener mayor información, sino simplemente que la gráfica o la tabla me dé toda la información que yo pueda requerir, que ese es el objetivo de la estadística. ¿Vale? Listo. Vamos entonces con las variables cuantitativas. Aquí tenemos la de intervalo y la de razón. En la escala de intervalo, la característica es que los intervalos entre valores son iguales, pero no existe un cero absoluto que indique la ausencia total de la característica. Esta definición ha sido la más enredada que yo he podido encontrar en cómo describen o cómo definen la escala de intervalo. Porque yo al leer esta definición, pues como que no me da muchas luces. Cuando yo veo la cualitativa, sí, que son categorías, que son no sé qué, entonces uno como que, bueno, ok. Pero aquí cuando me hablan de que no hay un cero absoluto, es cuando yo ya empiezo como a patinar un poquito en esas definiciones. Bueno, Norman. ¿Ibas a mencionar algo o se te quedó la manita levantada? No, se me quedó levantada. Bueno, Angie. Profe, yo cuando estuve leyendo, pero no sé pues si está bien, ¿no? Encontré que en las de intervalo eran como la temperatura, que el cero viene siendo como una medida y no es un no absoluto. Sí. Digamos que con la temperatura es un poco fácil de entenderlo, pero cuando ya uno piensa como en variables psicológicas de cuál sería, cómo entenderíamos ese cero absoluto, ahí es cuando la cosa ya se nos patina un poquito. Estas escalas de intervalo, digamos que en psicología o en general, para ubicarnos un poco en la medición de cosas, supongamos que quiero medir la longitud de este esfero. ¿Cuánto mide de largo este esfero? Pues yo tengo una unidad de medida para medirlo. Yo puedo sacar una regla, un metro y decir, bueno, esto mide 15 centímetros. Y listo, no tenemos problema, ¿estamos de acuerdo? Cualquiera puede venir a mi casa con su regla o con su metro y venir a medir y efectivamente a todos nos debe medir 15 centímetros. Y ahí no tenemos problema.
Pero cuando yo digo, bueno, quiero medir la inteligencia de una persona, ¿con qué puedo medir la inteligencia de alguien? ¿Con un test? Exactamente, con un metro, o sea, no hay una unidad de medida estandarizada para medir la inteligencia. Entonces, ese ha sido el problema que hemos tenido los psicólogos a lo largo de la historia. ¿Cómo medir aquello que no es visible a los ojos? Yo no puedo aquí abrir mi cabeza y decir que si saco mi cerebro, esa es mi inteligencia. No, porque la inteligencia puede definirse como la cantidad de conexiones neuronales que yo tengo, o la capacidad que tengo para resolver un problema, o la capacidad que tengo para expresarme con ustedes, o la capacidad que tengo para resolver un problema matemático. Entonces, dependiendo de eso que yo quiero medir, que sería mi variable, en este caso la inteligencia, nosotros los psicólogos hemos creado unidades de medida. Entonces, no son unidades de medida estandarizadas que utilizamos, digamos, en la vida diaria, pero sí son unidades de medida que nosotros hemos podido crear para poder medir aquellos atributos psicológicos o variables psicológicas que no son medibles a simple vista. Entonces, aquí en esta escala de intervalos donde entran todas esas escalas que nosotros podemos construir. Entonces, aquí tenemos ejemplos como las puntuaciones en alguna prueba psicológica estandarizada, por ejemplo, una puntuación de inteligencia, sería una escala de intervalo, donde ese cero no existe un cero absoluto. Yo no puedo decir que una persona tiene cero inteligencia. No, hay unos rangos donde hay digamos, un nivel normal de inteligencia. Los que están por debajo de ese rango, pues pueden tener unas dificultades de aprendizaje, alguna inteligencia que esté por debajo de lo esperado para la edad, por ejemplo. Pero también hay personas que pueden estar por encima de esos valores esperados para su edad. Entonces encontramos a Einstein, a todos estos genios que son súper brillantes. Pero ese cero absoluto, la no existencia de ese cero absoluto, es lo que me dice que no hay una ausencia de ese atributo o de esa variable. Entonces, aquí es donde entendemos esa no existencia del cero absoluto en estas escalas de intervalo. Incluso hay unas pruebas estandarizadas, una de las más viejitas, donde el cero era justo la media, el dato que estaba ahí en la mitad. Habían valores negativos y habían valores positivos. Incluso había una prueba de inteligencia que se calificaba así. Entonces, cuando las personas sacaban -3 en inteligencia, como que juepucha, o sea, ni siquiera es que no tenga inteligencia, sino que antes quedó debiendo, porque eso es negativo. Entonces, no es esa la intención de poder medir la inteligencia, o sea, no es que va a quedar debiendo inteligencia, ese cero es simplemente... Pero hay gente que sí queda debiendo, hay gente que queda debiendo, pues eso sí, tenemos claro todo eso. Tengo un amigo que dice que tienen una inteligencia asintomática, para no decir que no tienen inteligencia. Entonces son asintomáticos. Entonces, pero imagínense, o sea, que a uno le evalúen la inteligencia y uno le salgan con que no, -10. Pues pucha, no, los números negativos también tienen ese impacto de que quedo debiendo. Entonces, pues ahí ha habido algunos ajustes en cuanto a esas escalas que construimos los psicólogos. Tenemos también por acá, a ver si tengo, representación visual, pues digamos que podemos tener una tabla de frecuencias, sería lo más que una gráfica, es el uso de una tabla de frecuencias o de diferentes cálculos para mirar cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar. No es tan común utilizar gráficas en este tipo de variables, a menos de que estemos hablando de algún perfil que venga ligado a estas puntuaciones estandarizadas. Pero por lo general se utilizan la media y la desviación estándar y se ubica el valor que obtiene la persona en algunos puntajes de referencia para saber si su inteligencia está por encima o por debajo o si es normal. Entonces, ahí tenemos diferentes maneras de interpretar. Y aquí tenemos una típica tabla de frecuencias. Tenemos aquí las puntuaciones obtenidas en una prueba que mide depresión. Los valores van entre 15 y 50. 15 pues es el valor más bajito de depresión y 50 el más alto.
y tenemos cuántas personas están en estos rangos. Entonces vemos que la mayoría de personas, por ejemplo, están entre 30 y 35 en ese valor de la variable. Hay 29 personas. También es interesante ver entre 25 y 30, pero son datos que son como muy en la mitad. O sea, no están ni muy sin depresión ni con mucha depresión. Entonces, ahí ese es el análisis que nosotros podemos hacer con respecto a estas escalas de intervalo. ¿Vamos bien con la escala de intervalo? Listo. Very good. Sí, Perfecto. señora. Listo, muy bien. Miremos la escala de razón. En esta escala de razón hay la característica es que hay un cero absoluto. Entonces, la diferencia básicamente entre la de intervalo y la de razón es ese cero absoluto. En intervalo no hay cero absoluto, ese cero es relativo, y en la de razón sí hay un cero absoluto. Entonces, cuando yo tengo una característica donde ese cero es absoluto, ese cero me indica ausencia de, entonces es una escala de razón. Por ejemplo, ¿cuántos aguardientes me tomo al día? A mí no me gusta el aguardiente, entonces yo digo 0. 0 es una ausencia de, no me tomo un solo aguardiente. O sea, no es que sí, que de pronto, que no, 0. 0 es ausencia de. ¿Cuántas, cuántas mascotas tiene? Yo no tengo mascota, 0. 0 es ausencia de, un 0 absoluto. No existen mascotas en mi casa. Entonces, yo puedo tener 1, 2, 3. Dime. Que entonces el peso entraría ahí, el peso de una persona. Si yo peso 0, básicamente no existo. Porque incluso el embrión en su día 1 de existencia ya tiene un peso. Entonces, efectivamente, si no tengo, no tengo. Si me dicen cuánta plata tiene en su cuenta, a estas alturas del mes, 0. No tengo, ya me lo gasté todo. De hecho, el sueldo dura muy poquito en la cuenta. Llega en la cuenta, uno hace los pagos en media hora y ya otra vez están ceros. Entonces, esa es una escala de razón. Cuando ese 0 es absoluto. El 0 me indica ausencia de algo. Ejemplos en psicología. Tiempos de reacción en segundos en estudios cognitivos, que veíamos esos estudios en historia. ¿Cuánto tiempo demoro en reaccionar ante una descarga eléctrica? Entonces, ahí yo mido un tiempo. Aquí también podemos decir que en estas escalas de razón hay una unidad de medida detrás de. Entonces, por ejemplo, en el peso hay una unidad de medida que son los gramos o los kilogramos. ¿Cuánto tiempo me demoro en llegar a mi oficina? Entonces, hay una unidad de medida que es el tiempo. ¿Cuánto gasto desde que salgo de mi casa hasta que llego a mi trabajo? ¿Qué otra? La edad también tiene una unidad de medida que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que nací hasta hoy? Entonces, detrás de también hay una unidad de medida que podemos, con la que podemos contabilizar, ¿cierto? Cuantificar esa variable. Yubisa. Hola, profe, buenas noches. Hola. Yo tengo una pregunta. O sea que en esta escala nos tiene que dar como resultado un 0 siempre o otro valor. No, no necesariamente nos da un 0, sino que al momento de cuantificar esa variable o de decir, poner en términos numéricos, si yo digo que es 0, que yo tengo 0 hijos, es porque no tengo. Es la ausencia de esa variable, de un valor en esa variable. Pero no necesariamente siempre nos tiene que dar 0. Bueno, tenemos el número de veces que ocurre un comportamiento, por ejemplo, los episodios de una conducta en un determinado tiempo. Entonces, ¿cuántos episodios, por ejemplo, de alguien que tenga una manía? Yo, por ejemplo, tengo una manía que es estar moviendo mi pie cuando estoy quieta.
Entonces ustedes me ven acá, yo estoy moviendo el pie. Por 2. ¿Cuántas veces muevo el pie en 2 minutos? Entonces ahí también tengo una unidad de medida. 0 veces es porque no lo moví. 0, pues no, eso nunca va a pasar. Entonces siempre voy a mover el pie y voy a contar cuántas veces. Entonces, para nosotros los psicólogos es muy importante esas unidades de medida, sobre todo cuando trabajamos con niños, ¿sí? Y queremos mirar esos comportamientos repetitivos, cuántas veces se repite en un periodo de tiempo. Entonces ahí está esa unidad de medida. Y representación visual, igual que en el intervalo, es mejor con tablas de frecuencia o con estadísticos como la media y la desviación estándar. Por aquí tenemos otro ejemplo de esa tabla de frecuencias. Xiomara. Profe, en ese caso, ¿solo las tablas de frecuencia se utilizarían en esos dos casos? O sea, ¿no se puede utilizar otro gráfico? Digamos que de manera gráfica, pues podríamos utilizar un histograma de frecuencias, por ejemplo. Aquí porque tenemos valores que pueden ser infinitos. Estos son salarios. Entonces ahí podemos utilizar el histograma de frecuencias. Pero lo que nos da más información y nos ayuda a resumir, que es el objetivo nuestro, y poder dar un análisis de esos datos, pues podemos utilizar mejor una tabla de frecuencia o calcular algunos estadísticos. Nos dan más información que simplemente una gráfica. Entonces, la gráfica es más útil para las variables cualitativas que para las variables cuantitativas. Entonces, con las cuantitativas podemos hacer otro tipo de análisis que nos permiten o nos brindan mayor información. Bueno, acá tenemos una tabla que están salarios, ¿cierto? Hay unos intervalos de salarios entre 620.000 y 680, y los años de servicio, de 1 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años. ¿Cuántas personas tienen este salario según sus años de servicio? Entonces aquí vemos que en los años de servicio más bajito, rango más bajito, pues tienen un menor salario que tal vez en los años de servicio más, con los que tienen más años de servicio. Entonces ahí también se pueden hacer algunos análisis. ¿Hasta ahí cómo vamos? Más claro nuestros tipos de variables, escalas de medición, y ahora sí aclararon sus dudas. Angie. Profe, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Me puede volver a decirlo ahí en la razón, la continua y la discreta? En la de razón. Aquí, por ejemplo, esto es un valor continuo. Entonces, puedo ganar 620.750, es decir, que hay infinitos valores en estos mismos rangos. Y la discreta sería, por ejemplo, ¿cuántas veces ocurre un comportamiento? ¿Cuántas veces muevo mi pie en 2 minutos? Esa sería discreta, números enteros. Aquí el tiempo de reacción también sería continuo porque está dado en segundos. Los segundos también pueden ser infinitos, ¿cierto? O los decimales allí tienen sentido también. Esa sería una variable continua. Entonces, continua, cuando tengo múltiples valores en un rango, por ejemplo acá, y discreta cuando esos valores son enteros. Entonces, la cantidad de veces, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Vale, profe, gracias. Y otra consulta, en intervalo también hablaba de una discreta. Ahí por lo general son discretas, es decir, son números enteros. Ah, ok. Gracias. Por lo general, pero a veces podemos también tener continuos. Bueno, ahora sí, esta era nuestra tarea y nos vamos ahora sí a identificar el tipo de variable y la escala de medición en cada pregunta. Entonces, vayan sacando por ahí sus apuntes, qué análisis hicieron, por qué las cogieron, por qué sí, por qué no, y vamos aclarando dudas. La primera variable que teníamos allí es registre su nombre. La primera pregunta que tenemos ahí. Registre su nombre. ¿En qué tipo de variable podemos clasificar esta pregunta? Entonces ustedes me dirán, A, variable cualitativa, B, variable cuantitativa,
C no es una variable. Es cualitativo. Cualitativo. Cualitativos. Bueno, ¿qué análisis podemos hacer con esa variable cualitativa? No es una variable. Bueno, Joan dice que no es una variable. Norman, Profe, pues depende, porque digamos, si vamos a un colegio, un colegio es un conjunto universal, pero si queremos saber cuántos terceros tienen un nombre que se repitan como Manuela, por ejemplo, podemos con la estadística por medio de la variable cualitativa, porque como no son unos datos ordenados, sino que estamos preguntando el nombre, saber como cuántas Manuelas hay en, no sé, en 3 terceros de una primaria, por ejemplo. bueno, ya estamos como hilando así súper fino. Pero bueno, ahí vamos. Angie. Profe, pues yo me inclino en que no es una variable, pues ahí no dice, no están preguntando, sino que simplemente es como un registro. Pues la verdad yo no lo hice como pregunta. Muy bien, por ahí vamos. Gisette. Que es una variable cualitativa y es nominal también, porque pues la organización, o sea, el orden, o sea, no tiene ninguna importancia porque son nombres. Bueno. Realmente, el nombre, el pedirle a una persona que registre su nombre, no la podríamos clasificar como una variable. Acá hay una razón más desde el punto de vista ético. Cuando nosotros recolectamos datos para una investigación o como es este caso para poder hacer un ejercicio de clase, a mí no me interesa la identificación de la persona, no me interesa decir, ay, mire, Angie tiene 25 años, es su tercer matrimonio y tiene 50 hijos. O sea, no. Simplemente lo que me interesa es tener ese conjunto de datos para poder hacer estos análisis. Entonces, por lo general, nosotros utilizamos una identificación de la persona y esta pregunta haría las veces de identificación. Si ustedes se dan cuenta, en la base de datos no están los nombres de ustedes, porque esta encuesta yo les había prometido cuando ustedes la estaban diligenciando que iba a ser anónima, que aquí no iba a afectar la nota, nada de esas cosas iban a pasar, simplemente era un ejercicio de clase. Entonces, nosotros siempre tenemos que velar por la confidencialidad de los datos. O sea, no me interesa en términos de chisme, ay, venga, miramos a ver qué fue lo que respondió Norman, a ver cuántos hijos tiene. No me interesa, digamos que ir más allá de la vida de la persona y de la privacidad de alguien. Simplemente yo quiero tener una idea de cómo puedo describir a mis estudiantes, cuáles son las características que tienen mis estudiantes del grupo 201 y 202. Entonces, siempre que ustedes tomen datos de personas, procuren no divulgar su identidad, ni con nombres, ni con números de cédula, ni con correos electrónicos. Simplemente ustedes ven que yo puse, este es el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 70, y pare de contar. Si ya ustedes entran a revisar, ay, sí, mire, estos son mis datos porque yo dije aquí que era mi tercer matrimonio, que tengo 4 hijos, esta lineecita es la mía, pero nadie más va a saber porque eso es una información mía, pertenece a mi privacidad. Entonces, ojo con estos temas de identificación, de nombres, de algún dato que nos pueda identificar a la persona. Entonces, en este sentido, la variable no es, este nombre no es una variable. Ahora, salvo el ejemplo que nos ponía Norman. A mí me interesa saber cuántas se llaman Angélica en este grupo. Pues entonces ahí sí necesito saber los nombres. Pero es un ejercicio donde no me está dando más información personal de estos estudiantes, sino simplemente yo, ¿cómo te llamas, Ángela? ¿Cuántos Ángelas tengo? ¿Cuántas Angélicas? ¿Cuántas? Ok. Pero pues digamos que en términos de, en psicología, pues eso no nos brinda mucha información. Hay otras variables que sí efectivamente nos brindan información. ¿Clarísimo por qué no es una variable?
Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces ya saben, cuando vayan a hacer su ejercicio aplicado, no me van a poner nombres de personas. Simplemente le dan una identificación, el participante 1, 2, 3, 4, 5, porque pues sí necesitamos saber que nos queden bien cuadrados los datos, ¿no? Entonces, esto pertenece al participante 1, esto al 2, al 3, al 4. Listo, muy bien, entonces no es una variable. La siguiente pregunta, ¿cuál es su fecha de nacimiento? ¿Será cualitativa, cuantitativa? ¿No será una variable? Cualitativa y la medición es de intervalo. Bueno, Cualitativa nominal. ojo porque con las cualitativas solo pueden ser nominal u ordinal. No puede ser de intervalo. Entonces, acuérdate de la clasificación que tenemos. Cualitativa, solo nominal u ordinal. Cuantitativa, sí, de intervalo de razón. Wilson. Cualitativa. Profe, para mí, buenas noches para todos, para mí puede ser cualitativa en tipo de variable y la escala de medición puede ser nominal. También se puede convertir en cuantitativa por el tema de la edad, ¿no? Ahí tocas un punto importante. Para mí, ¿qué sería más valioso? ¿Tener la fecha de nacimiento o la edad? Desde el punto de vista estadístico, ¿no? ¿Qué me permite hacer cálculos, tablas? La edad de la persona. Entonces, ¿yo para qué me pongo a preguntar una fecha de nacimiento si después yo tengo que hacer el cálculo de cuántos años tengo? Entonces, de una vez le pregunto la edad. Entonces, aunque yo tengo un montón de fechas, pues esas fechas no me permiten hacer una mayor cantidad de análisis. Entonces, al momento de nosotros también plantear una recolección de datos, tenemos que pensar, bueno, ¿qué dato quiero recolectar? ¿Qué es más fácil para hacer mi análisis? ¿La fecha de nacimiento o la edad? Si me interesa la edad, pues pregunto la edad simplemente. Ahora, si yo quiero saber cuál es el mes de nacimiento más frecuente, pues bueno, ya eso es otro cuento. Pero al momento de plantear mis preguntas para una encuesta, pues yo tengo que tener cuál es mi tema, sobre qué la voy a hacer. Entonces, vuelvo al ejemplo de ¿qué pienso de la salud mental en Colombia? Entonces, preguntas como la fecha de nacimiento, pues no me van a dar mayor información. Entonces, estoy perdiendo la posibilidad de tener una pregunta valiosa solamente por preguntar la fecha de nacimiento. Entonces, sí podría preguntar la edad para luego poder decir, no, es que las personas que tienen mayor edad tienen una mejor percepción de la salud mental, por ejemplo, que esos son análisis que podemos hacer. Entonces, es siempre tener como ese norte de cuál es mi tema y saber qué es lo que voy a preguntar. Entonces, aquí yo no consideraría la fecha de nacimiento como una variable porque puedo tener esta misma información a partir de otra variable que es mucho más sencilla de obtener los datos y poder hacer el análisis que preguntar la fecha de nacimiento. ¿Vamos bien? Angie. Profe, bueno, sí, vamos bien. Yo coloqué en la pregunta, yo coloqué cualitativa ordinal. Por la fecha, porque decía que como va en un rango o niveles, pero entonces no sé, ya dudé si ahí ingresa esa. Digamos que ahí va a haber un orden, pero por las fechas de nacimiento, pero no es necesariamente porque esa variable en sí implique un orden, como veíamos, por ejemplo, en el nivel educativo. O sea, puedo ordenar las fechas de nacimiento, pero ¿qué información, qué análisis puedo hacer con esos valores? Diferente a la edad, que ahí sí ya puedo hacer otros análisis estadísticos, ¿vale? Vale, profe. Norman. Profe, es que sabe qué siento. ¿Qué sientes, Norman? ¿Qué pasó, Norman? ¿Ahí me escuchas? Ya te escuchamos. Que más allá como de conocer el concepto, siento que es como que la falta de observación a la hora de las preguntas, pues eso estoy identificando en mí, como que entonces es más bien saber qué datos requiero para tener como un buen análisis, porque digamos que si uno pregunta la fecha de nacimiento, sí se podría ir, generalmente pues a uno le preguntan, hay encuestas donde están, pero entonces creería que si
no sé si, digamos, hay un documento, sobre todo con el tema de psicología, en el que hayan unas preguntas específicas, digamos, estandarizadas para algunos datos que nosotros podamos como tener más presentes, obviamente que hay demasiadas, dependiendo pues la prueba o dependiendo de la población, pero ahora que estamos empezando como para no perder tiempo, profe, en un trabajo en donde yo ya me veo haciendo unas preguntas que pude haber hecho como más sencillas. ¿Me hago entender, profe? Bueno, Sí, y sería maravilloso si existiera, pero no existe. O sea, mucho no de lo que existe. necesitamos aquí, no. La mala noticia es O que sea, no uno la existe. saca. Exactamente. Bueno, qué triste, porque uno así, digamos, bueno, uno pregunta la edad, bueno, o uno pregunta no sé, sí, bueno, porque uno se queda, bueno, pregunto la edad y qué más, claro, hay que pensarlo, pero pensé que de pronto había, como en la psicología que es tan organizada, como un marco, digamos, de preguntas donde uno sepa cualitativamente qué medir. No, no existe. Y lastimosamente eso lo aprendemos a punta de ensayo y error, como muchas otras cosas en psicología y como muchas otras cosas cuando nos vamos formando. Lo que yo sí debo tener es un tema, algo que me oriente la construcción de mis preguntas para hacer una encuesta. Entonces, si el tema es la percepción de la salud mental en Colombia, ok, entonces no le voy a preguntar qué color de ojos tiene, ni cuántos carros tiene, ni si tiene mascota o no tiene mascota. Bueno, de pronto lo de mascota sí puede ser un poquito más relevante porque pues puede estar relacionado con tener una buena salud mental, el cuidar de otra persona. Bueno, por lo general lo que uno hace es leer sobre ese tema. Entonces yo leo sobre la salud mental en Colombia, cuáles son como las características de la salud mental, me voy documentando para de ahí ya poder empezar a hacer las preguntas. Ay, vea, sería interesante preguntar cuántas citas al psicólogo ha ido. Entonces puedo preguntarlo de dos maneras, si me interesa saber si las personas van o no al psicólogo. Puedo preguntarle, ¿usted ha ido al psicólogo? ¿Sí o no? Y ahí tengo una pregunta cualitativa. O cuántas veces al año va a consulta psicológica. Y ahí ya tengo una cuantitativa y de pronto me da más información. Más que simplemente si va o no va, puedo tener más información con cuántas veces va. Entonces ahí depende mucho de lo que yo quiero, de qué información quiero recolectar, cómo la quiero recolectar. Entonces ahí yo pienso, voy a hacerlo de manera cualitativa o cuantitativa. ¿Qué me permite la formulación de esas preguntas más cuantitativas que las cualitativas? Entonces ahí ya es donde yo voy entendiendo y voy haciendo como ese análisis y esa formulación de las preguntas. Pero que yo te diga, no, te voy a sacar un diccionario, ese es el diccionario de preguntas que puedo hacer en psicología, no existe. Entonces, muy difícil ese tema, normal. Bueno, profe, gracias. Profe, parte más de ser objetivo, ¿no? Sí, exacto. Gisette y Xiomara. Gisette primero. Profe, pues la verdad estoy ahí como un poquito perdida porque, por ejemplo, yo cuando hice la actividad, yo respondí que es una variable cuantitativa en escala de intervalo, que pues es básicamente eso, pero nos estamos, es como fijando en lo que, como tú dices, queremos recolectar o porque estamos haciendo ese tipo de preguntas. Pero, por ejemplo, en la evaluación del eje 1, si salen, por ejemplo, este tipo de preguntas, ¿en qué me debo basar? En realidad solamente ver qué tipo de variable es por las características o teniendo todo el contexto de por qué estoy haciendo esa pregunta o cuál se adecua más a lo que quiero saber en cuanto a la recolección, porque pues igual siento que yo lo hice bien porque pues la pregunta era ¿cuál era el tipo de variable y qué escala se debe usar? Sí. Lo que pasa es que es una mezcla de todo. O sea, nosotros pensamos que tal vez, como estamos en estadística, es o lo uno o lo otro. Si no es A, es B. Si no es, y no hay aristas alrededor de la estadística. Lo que pasa es que la estadística que nosotros utilizamos es para psicología. Y si recordamos bien, la psicología no es una ciencia exacta. Es una ciencia social, una ciencia humana, incluso una ciencia de la salud, donde hay tanta diversidad como personas. Entonces, es como poder volver esto un poco más
hacer una recolección de información que nos permita hacer un análisis y demás. Pero yo también tengo que tener en cuenta otras cosas, por ejemplo, en lo del nombre. Tal vez ustedes no lo sabían porque pues hasta ahora están en este proceso de formación, pero según el código ético yo tengo que mantener la confidencialidad de la información. Entonces ya ustedes se van con el conocimiento hoy de que yo no puedo preguntar el nombre o simplemente divulgar el nombre en un análisis de datos. Aquí con respecto a la fecha de nacimiento es poder pensar en qué es más fácil o qué podría ser una variable. Recuerden que la variable es esa categoría que también es de mi interés, revisar, investigar, profundizar, porque pues finalmente este tipo de herramientas las utilizamos en ese ámbito de la psicología. Muy seguramente ustedes cuando vayan a trabajar les van a decir, bueno, necesitamos que nos ayude a levantar una encuesta de clima laboral. Entonces, ok, yo tengo que estar en la capacidad de decir, bueno, yo leo sobre clima laboral, hago mis preguntas y demás. Y digamos, esta discusión que estamos teniendo, si es cualitativo o cuantitativo, me ayuda a reflexionar un poco más de si simplemente todo lo tomo como variable o no, simplemente porque lo tengo que clasificar. Entonces ya ahí entra un poco también ese pensamiento crítico y a veces ese sentido común que me dice, no, pero es que esto no debería ser una variable, ¿yo qué voy a hacer con esta información y con estos datos? Tal vez en la actividad evaluativa pues no sea tan corchadora como de pronto el ejercicio que estamos haciendo acá, porque pues acá estamos haciendo este ejercicio como de poder asimilar un poco más la información que estamos trabajando. Pero ya vamos a ver con las preguntas que siguen que ya efectivamente sí vamos a tener cómo clasificarlas. Esta es más a modo de poder tener como un pensamiento un poco más profundo sobre simplemente tener como una fórmula mágica de cuál sí y cuál no, ¿vale? Bueno. Xiomara, cuéntanos. Espérate. Profe, bueno, lo que dice Giselle es verdad, es como todo depende también del contexto que uno quiera analizar, ¿no? Y en este caso en la pregunta, pues como la actividad decía que pusiéramos la variable que uno consideraba que era la correcta, lo que yo hice fue clasificarlo por el año de nacimiento. Entonces, ¿cuántas personas nacieron, no sé, en el 2006? Y así, entonces en eso yo me basé y puse que pues la variable era cualitativa nominal. En ese caso, ¿sí sería esa o seguiría siendo Sí. como una no variable? Sí, podría ser una variable cualitativa. Finalmente tendría que ser cualitativa. No podría ser cuantitativa. Si quisiéramos que fuera cuantitativa, entonces ahí sí pregunto la edad. Pero digamos que sería una cualitativa. Pero el mensaje aquí es que efectivamente pensemos en cómo optimizar mis variables. ¿Qué es mejor? ¿Preguntar la fecha de nacimiento o preguntar la edad? Y ahí podemos también hacer una optimización de nuestros recursos, que eso también es importante. Pasemos a la siguiente, la de cuántos años tiene, que esa ya la hemos estado por ahí revisando. ¿Será una variable cualitativa, cuantitativa? ¿No es una variable? Angie. Cuantitativa. Yo la tengo cuantitativa discreta. Es una variable cuantitativa, efectivamente. ¿Estaría en qué escala de medición? ¿Nominal, ordinal, intervalo, de razón? De razón, profe. De razón. Y aquí no sería discreta, sino continua. Yo podría decir que el tiempo es una variable continua. Y finalmente, el tiempo que ha transcurrido desde que nací hasta hoy, pues, digamos que es continuo. Yo tengo 25 años, 5 meses, 3 días, 4 horas, 8 minutos, 2 segundos. Entonces sería continuo. Pero aquí vamos a mirar solamente si es cuantitativa y en qué escala de medición. ¿Vale? Angie. Ay, profe, sí, es que la tenía continua y la cambié, dije por lo de los decimales. Y yo dije, pero la edad no tiene decimales. Pero ya lo corrijo. Listo. Bueno, la siguiente. ¿En qué región del país se encuentra? Entonces teníamos ahí 5 regiones: Amazonía, la Andina, la Caribe, la Insular, Orinoquía. Si se encuentra fuera del país,
¿Será cualitativa, cuantitativa o no es una variable? Cualitativa para mí y nominal. Cualitativa nominal. Cualitativa, muy bien. Y nominal, excelente. No es ordinal porque las regiones no tienen un orden, ¿cierto? No es mejor la Amazonía que la andina, no. Simplemente puedo contar cuántas personas están en cada una de las regiones. Listo. No, pero Cali es mejor. Cali es Cali, lo demás es lo. Me va a tocar silenciarlo. Yo sí creo. Listo. La siguiente. ¿Cuántos hermanos tiene? Cualitativa, cuantitativa. Cuantitativa. Y de razón. Y de razón, correcto. Sí. Cuantitativa y de razón. Sí, señores. Muy bien. Daniela, cuéntame. Profe, yo estaba averiguando de la pregunta anterior, también puede ser variable categórica o variable DOMI, ¿sirve también? ¿Variable categórica o? O de DOMI. De DOMI, esa no la había escuchado. Categórica, que sería lo mismo que cualitativa. DOMI. ¿Y esa cuál es? Ya te di, ya. Sí, porque esa no la había escuchado. Cuando hablamos de variable categórica, es lo mismo que cualitativa. Ese es como ese que dice que es artificial, que toma los valores de 1 a 0 para identificar la presencia o ausencia de una característica o condición. No, ahí no aplicaría. Sería si tú, por ejemplo, tienes una variable que se responda sí o no, y al sí le otorgas un valor de 1 y al no un valor de 0. Ahí ya sería artificial porque tú la estás moviendo hacia una escala un poco más cuantitativa. Pero eso ya es otro tratamiento que se hace a los datos, por ejemplo, en psicometría, para otorgar un valor a las variables. Pero no sería. Aquí solamente sería cualitativa, la que vimos anteriormente de la región del país, sería cualitativa nominal. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿cuál es su nivel de inglés? Variable cualitativa, cuantitativa, no es una variable. Cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal. Muy bien. ¿Todos dijeron que cualitativa ordinal? Sí. Sí. ¿Alguien dijo algo diferente? Bueno, muy bien. Ahí importa el orden, ¿cierto? No es lo mismo tener un nivel A1 de inglés que un C1. Tengo unas características, tengo que pasar por el A1 para pasar al B, al C. Bueno, entonces, efectivamente, es ordinal. Vamos con, en una escala de 1 a 10, siendo 1 poco y 10 mucho, que esa es la pregunta de Angie, ¿considera que se le dificultan las matemáticas? ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa. Cualitativa. Cuantitativa. Bueno. Efectivamente es una variable cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? Tenemos aquí algo que es como una condición, ¿cierto? Esa es mi variable. Si se le dificultan las matemáticas. Yo podría preguntar, ¿se le dificultan las matemáticas? ¿Sí o no? Y eso sería cualitativo. Pero yo estoy creando una escala para medir ese nivel. 1 siendo poco, no se me dificultan, y 10 siendo mucho. Entonces estoy creando una escala y al crear una escala estoy cuantificando esa variable. Por eso se nos vuelve en una variable cuantitativa. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Ahora, ¿será ordinal, nominal, intervalo de razón? Ordinal. De intervalo, bueno, ahí sí, de que nominal, que ordinal, de intervalo de razón, ahí tenemos como una disparidad. Bueno, esta es un típico ejemplo de una escala cuantitativa de intervalo. O sea, no tengo una unidad de medida para medir esa dificultad en las matemáticas, que es básicamente lo que nosotros como psicólogos hacemos. Crear una escala para medir esos atributos. Entonces aquí yo creo esa escala para medir si se le dificultan o no las matemáticas.
Otra definición que tiene esta escala de intervalo que no lo vimos allí, y es que esas escalas son arbitrarias. Es decir, yo creé una escala de 1 a 10, pero ustedes pueden crear una escala de menos 5 a 5 y tendría el mismo sentido, siendo menos 5 poco y 5 mucho, y seguimos teniendo el mismo sentido. Entonces, o una escala de 1 a 5, o una escala de 1 a 100. Entonces, las escalas son arbitrarias dependiendo pues del interés de la persona que propone, pues digamos que en este caso en la investigación, que por lo general es donde más creamos escalas o tenemos que hacer este tipo de preguntas. Entonces, esas escalas son las que nos permiten cuantificar esos atributos que podemos llamar psicológicos, ¿sí? Aquí la dificultad para las matemáticas, pues podemos tomarlo como un atributo psicológico. Y ahí tendríamos una de intervalo. Entonces, la diferencia con las de razón que vimos, ¿cuántos hijos? Ah, no, fácil, de razón. ¿Cuántos años? Fácil, de razón. Ya las de intervalo, ahí es donde ya tenemos que ir, bueno, eso es una escala, entonces debe ser cuantitativo. Y si esa escala será de intervalo o de razón. Si estoy creando como una escala para cuantificar algo que no tiene una unidad de medida para poderlo medir, pues ya estaríamos en una de intervalo. Y lo mismo pasa en una escala de 1 a 10, siendo 1 poco y 10 mucho, si le gustaría vivir fuera del país. Entonces estoy creando también una escala para poder tener esta información. Sería igual una variable cuantitativa de intervalo. Y por último, dígame qué lo inspiró a estudiar psicología. El chisme. Los que no nos gusta el chisme, que ya después podemos decir que es una observación del comportamiento humano, ya eso es otro cuento, pero partimos de el chisme. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí cómo vamos? Bien. ¿Se aclararon dudas? Sí. Bueno, listo, muy bien. Esa es la idea de nuestros encuentros sincrónicos, que ustedes traigan adelantada su tarea para poder aquí puntualizar y aclarar las dudas. Angie. Ay, profe, una consulta. ¿Eso hay que entregar un Excel o algo? ¿O cómo es lo de esta actividad? ¿Es entregable o solo es para las...? No, esta actividad es para que ustedes hagan un ejercicio como consciente de poner en práctica estos temas de estadística. Entonces, la segunda parte de este ejercicio es hacer las tablas de frecuencia con estas mismas variables que ya vimos hoy. Entonces, ¿cómo saco la tabla de frecuencias de la edad? Sí, ahí ya tenemos otras discusiones. Si es una tabla de datos simple o de datos agrupados, ¿cuál es la característica para que sean datos simples? ¿Cuál es la característica para que sean datos agrupados? Entonces ahí ya vamos profundizando un poco más. ¿A cuáles le voy a sacar una gráfica? ¿Qué gráfica voy a utilizar? Si es de barras, si es de torta, si voy a hacer un histograma. Entonces ahí ya vamos a ir profundizando en el tema de esa análisis visual de estas variables, ¿vale? Entonces, para que juiciosos hagan esa parte del ejercicio, ya con lo que vimos hoy, ya teniendo claro cómo identificar el tipo de variable, ya podemos ir profundizando en la construcción de estas tablas de frecuencia y estas gráficas también. Daniela. Profe, yo te hago una pregunta sobre el ejercicio que estamos haciendo. ¿Toca entregarle un trabajo o algo así o solamente es un ejercicio y ya está? Es un ejercicio de estudio. Este ejercicio, digamos que uno dice, y ya, pero cuando ustedes vayan a hacer la actividad evaluativa se van a dar cuenta que les va a ayudar mucho. Y los apuntes que ustedes tengan y el análisis que hicieron, entonces ya vamos entendiendo. ¿Y la actividad evaluativa se hace después de esta clase o después de que tengamos? Yo les sugiero que la hagan después de la sesión del jueves. Si no pueden asistir a la sesión del jueves, échenle una miradita al video, a lo que vayamos a realizar el jueves. Ajá, porque ya ahí terminamos el tema y también vamos a aclarar algunas dudas
de análisis de gráficas, de análisis de tablas, qué información puedo sacar de una tabla, de una gráfica. Entonces ya cuando tengamos todo el tema consolidado, ahí sí les sugiero que hagan la evaluación. Antes no, porque de pronto se pueden confundir o no tienen algún tema claro y pues el riesgo de que les vaya mal es alto. Entonces, por lo general en el primera evaluación es donde les va no tan bien, a veces por el afán de contestar. Entonces, por eso les digo, con tranqui, juiciosos y con calma, y después de ya abordar todo el tema, ahí sí hagan la evaluación. Listo, muchachos, entonces por hoy podemos dejar hasta acá. Yo les cargo la grabación, recuerden a los 2 grupos, mañana en la mañana se las cargo para que ustedes puedan revisarla, consultarla si lo requieren, y nos vemos el jueves. Igual, si no pueden asistir el jueves, yo también les cargo la grabación el viernes en la mañana para que ustedes puedan también profundizar allí el tema. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, que descansen. Descansen. Chao. Gracias, Chao, profe. profe, feliz Gracias. noche, gracias.